Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, del 24 al 30. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías. Cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país, Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempos del profeta Eliseo, pero no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús sigue en Nazaret y empieza a comentarle a los que le escuchaban en la sinagoga y les dice: ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Eso es una verdad tan antigua como el tiempo. Y comienza Jesús hablándoles de lo que ocurrió hace algún tiempo, cuando el profeta Elías llega a visitar la Sarepta, la viuda de Sarepta, en Sidón. Y había una gran escasez porque habían 3 años y medio sin lluvia. Había escasez de alimentos. Y esta viuda apenas tenía para hacer una torta, comérsela a ella y su hijo y morirse, le dijo. Y el profeta le dice: no, haz una primero para mí y luego te preparas una para ti. Pero ¿cómo le iba a preparar si solo tenía para una torta? Pero ella le creyó al profeta. Ella creyó en la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. No fijarnos en la persona, sino en el mensaje, en la palabra, en nombre de quién está hablando la persona. Y Elías, el profeta, estaba hablando en nombre de Dios. También cuenta Jesús el caso de Eliseo, cuando Naamán, que era uno de los hombres de confianza del rey de Siria, poderoso, hombre de mucho dinero, le dice a una mujer sencilla, esclava, que vivía en la casa de Naamán el sirio, le servía, era una esclava de él. Le dice: mire, ¿por qué no van a Israel? Ahí lo va a curar el profeta. Y consigue cartas Naamán, que tenía lepra, porque nadie lo podía curar en Siria. Y se va para Israel, presenta las cartas al rey, y el rey afligido porque el rey no podía curar. Y entonces se dio cuenta, Eliseo dijo: no, mándenmelo. Y llegó Naamán y se paró enfrente de la casa de Eliseo, esperando que él saliera a atenderlo, porque era importantísimo. Y el profeta le dijo: ve, y le mandó a decir que se fuera a bañar al río 7 veces, que se sumergiera y que iba a quedar limpio ya. Y dice Naamán: no, eso no puede ser, si los ríos de Siria son mejores que estos. Y le dice un ayudante de Naamán: mi señor, ¿por qué no le crees al profeta? Él no te pide nada difícil. Y se sumerge y le cree al profeta y queda limpio. El profeta era de Israel y él era de Siria. Nadie es profeta en su tierra, dice Jesús. Nosotros también podemos correr la misma suerte. Fijarnos en la persona y no en quien habla, y no en lo que dice, no en lo que habla. San Agustín decía: no se fíjen en el hombre, fíjense en el mensaje, crean en el mensaje. Y esa es la enseñanza que Jesús quiere darnos hoy, de creer la palabra. Porque hay personas que dicen: cuando la homilía la dice X es buena, o cuando habla la predicación es buena cuando fulano. Se fijan en las personas, no en el mensaje. Los judíos decían: si este es hijo del carpintero, ¿y qué puede hacer? ¿Y quién le ha enseñado? Lo menospreciaban. También nosotros a veces, sin querer o queriendo, menospreciamos el mensaje que puede salvarnos, que puede sanarnos, que puede liberarnos, que puede animarnos y sostenernos, que puede cambiar nuestra vida. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe y que creamos en su bendita palabra, y que no esperemos que sea de gran nombre la persona que habla o que nos dice. Puede ser un humilde, un sencillo, alguien sin valor para la sociedad. Pero ¿quién puede limitar a Dios? ¿Quién puede ponerle fronteras? ¿Quién puede contener el poder de Dios? No nos desanimemos también cuando en nuestros hogares, cuando en nuestra familia, cuando en nuestros amigos no crean en lo que tú haces, no crean en lo que tú puedes. No nos desanimemos. Nadie es profeta en su tierra. Cada uno debe hacer lo que está llamado a hacer, con sus dones, con sus carismas,
con sus talentos, con los talentos que Dios nos ha dado a cada uno. Pongámoslos al servicio y no estemos esperando que crean o no. Si no creyeron a Jesús, ¿cómo nos van a creer a nosotros? ¿Y eso qué? Cumplamos la misión que cada uno ha recibido en su vida y animémonos, porque nadie es profeta en su tierra. Que el Señor, que nos ama tanto, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.